Hola, buenos días a todos. Somos la mesa 3, justo antes de comer. Somos los responsables de abrir el apetito y espero que también se abra el apetito tecnológico, dada pues la interesante mesa que creo que tengo el honor de moderar. Quiero agradecer a la Junta Directiva de Avisa pues haber pensado en mí para esta tarea. Espero hacerlo lo mejor posible. Es para mí un placer y un verdadero honor contar con estos 4 ponentes. No os podéis imaginar lo que he disfrutado a ratos intermitentes, ellos saben que a veces muy tarde, de lo que hemos podido intercambiar, las propuestas, sobre las presentaciones que vais a ver y sobre las cuestiones sobre las que vamos a debatir, tal vez. Contamos con Eva María Cutanda García, con Pedro Manuel López Redondo, con Víctor Manuel Santiago Praderas y con Vicente Travers Salcedo. Bienvenidos a los 4 y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eva María Cutanda García es doctora en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y catedrática de Enseñanza Secundaria, especialidad en Informática de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Profesora asociada de la UPV desde 2002, impartiendo asignaturas como Riesgos y Seguridad de Sistemas Informáticos, Auditoría de la Gestión de los Sistemas de Información, Sistemas de Información de las Organizaciones, Deontología y Profesionalismo, y también desde 2018 Gestión de la Innovación y Tecnología en Salud en la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Ha sido jefa de servicio de formación del profesorado en la Consellería de Educación durante 2011 y analista programadora de la Consellería de Sanidad de los años 1998 y 2001. Pedro Manuel López Redondo es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, curso superior en Gestión de Instituciones Sanitarias por la Escuela de Negocios IES, presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y presidente de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria para Europa. Actualmente, como gestor sanitario, ostenta el cargo de subdirector económico en el Departamento de Salud Clínico Malvarrosa de aquí de Valencia. Ha sido jefe de servicio de Ingeniería del Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva, jefe de Servicio de Ingeniería del Hospital Clínico de Valencia, jefe de Servicio de Ingeniería, subdirector y director económico del Hospital Universitario y Politécnico en la FED de Valencia y subdirector gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. De su dilatada experiencia profesional, él tiene a gala destacar como especialmente interesante y gratificante la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital La Fe. Víctor Manuel Santiago Praderas es profesor e investigador también en la UPV, ingeniero en informática, titulado especialista universitario en integración de sistemas, máster en ingeniería del diseño y doctor en diseño, fabricación y gestión de proyectos industriales. Actualmente es profesor en el Departamento de Ingeniería Gráfica de la UPV y docente en distintos grados y másteres. Director técnico en empresas de ingeniería para la ejecución de proyectos en el sector industrial, I+D+I, sistemas informáticos y control de procesos. Cuenta con patentes, registros intelectuales, ponencias, publicaciones, dirección de proyectos académicos, tutorización de prácticas en empresas y participación en proyectos de investigación nacionales y europeos. Entre muchos premios que he preferido no relacionar, cuenta con el de Innovación de la Generalitat Valenciana en 2006 por el proyecto europeo Monotone de control automático de la calidad en impresión industrial. Y Vicente Travers Salcedo es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Sus actividades en el ámbito de la I+D+I y la transferencia tecnológicas están centradas en la salud digital, dirigiendo el grupo Savien, Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar, del Instituto Ítaca. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, donde imparte desde 2001 docencia sobre asignaturas relacionadas con las TIC y la salud. Ha participado en múltiples proyectos europeos y nacionales en I+D y en convenios de investigación con empresas en el sector de la salud digital. Consultor experto de la OMS, evaluador experto para la Comisión Europea y otros organismos internacionales en el ámbito de la salud digital y director del Laboratorio UPV de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. Como veis, una mesa impresionante. El tema de la mesa hacia la vanguardia tecnológica, cuando me propusieron moderarla, la verdad es que, digo, esto suena realmente bien, ¿no? Porque supone una declaración de intenciones, es aplicable a múltiples disciplinas, áreas de conocimiento,
Yo siempre he creído que la vanguardia tecnológica nunca debe ser entendida como un objetivo, sino como una actitud. Una actitud en permanente revisión, porque todos sabemos que lo que hoy es vanguardia, mañana puede dejar de serlo. Considero que para, digamos, etiquetar con propiedad algo como de vanguardia tecnológica, debería responder, al menos, a estas tres características. Responder a necesidades de los individuos, de las organizaciones, de las empresas, de la sociedad. O, en todo caso, si no responde a necesidades, sí plantear una utilidad manifiesta. El segundo aspecto, que ha salido ayer también y hoy, ser usable, sencilla, intuitiva, accesible, que responda a los conocimientos y capacidades de los colectivos a los que va destinada. Y, sobre todo, que no estimule la resistencia al cambio. Hemos hablado ayer y hoy, bueno, de resistencia al cambio constantemente, igual que del dato. Pero es que a veces esa resistencia se estimula desde las propias soluciones, por su complejidad y por su baja ergonomía. Y también, no menos importante, ser posible, asequible. De nada sirve plantear tecnologías que nadie puede pagar. Hablamos de vanguardia, pero, aunque es un término de origen militar, no hay vanguardia sin retaguardia. Es decir, la retaguardia, lo que está detrás, es lo que justifica, lo que fundamenta que podamos hablar de vanguardia como algo apetecible. ¿Y quién debería estar en la retaguardia de esta vanguardia de la que vamos a hablar? Pues nosotros, los informáticos sanitarios, la universidad, la empresa, la administración pública. De hecho, la vanguardia no se refiere necesariamente a lo último, ni siquiera a lo penúltimo, sino a lo más avanzado, lo que está en primera línea. Un ejemplo, este ejemplo me lo puso mi padre, el clip. El clip. 4 folios, un clip. Esa tecnología de finales del siglo XIX sigue en vanguardia, no ha sido superada. El clip es realmente impresionante, es decir, lo sencillo que es, lo útil que es, no hay que explicar cómo funciona, siempre funciona. Y os decía que, bromeando, es casi hasta transaccional, es decir, tú te pones en modo ANSI, coges 4 folios, pones un clip, transacción cerrada. Es decir, los 4 o ninguno. Cambias, sale de Bainword, quitas el clip, reordena las hojas, lo pones, transacción cerrada, todo en su sitio. Es decir, hasta para eso nos sirve el clip famoso. Esta mesa tiene que ser a la fuerza diferente a las de ayer, que fueron brillantísimas, porque ellos, aunque de una manera inconsciente van a participar en un entorno casi homogéneo, cada uno va a hablar de lo suyo y a su manera. Y lo que queremos es despertar en vosotros reflexión, inquietud y, por favor, participación. Esta mesa tiene que servir para eso, para que nos llevemos algo dentro con lo que no vinimos. Les he pedido a cada uno de ellos que prepare una pequeña presentación sobre un tema de su agrado, en el que se sientan cómodos, evidentemente compatible con el tema de la mesa. Y Eva María Cutanda nos hablará en su presentación sobre el espacio europeo de datos sanitarios. Otra vez el dato. Es que es fundamental. El dato es como el combustible que mueve los sistemas de información. Y el reglamento que se espera que quede aprobado durante este mismo año o a principios de 2024, de la necesaria compartición de los datos clínicos, de los usos primario y secundario de la información, importantísimo a partir del dato, y de las fechas previstas para la implantación del mencionado EEDS. Pues, Eva María, cuando quieras. Buenos días a todos. Lo primero, pues dar las gracias a Tano, a Monse, a la Junta de Avisa en general, dar las gracias también a Mateo por moderar la mesa y a todos vosotros porque voy a tratar de en 10 minutos explicar lo que es esto del espacio europeo de datos sanitarios. Esta propuesta, como sabéis, se publicó en mayo del 2022. Se espera que esté aprobada a finales de este año, principios del que viene, como muy tarde, y se espera que esté implantada en el 2025, como muy tarde, a mediados del 2026. Pretende ser un espacio común para toda la Unión Europea,
para que los usuarios en realidad sean los que controlen los datos, ellos sean los que posean ese dato y decidan con quién quieren compartir la información. Además, también este marco común lo que pretende es apoyar también el dato como dato reutilizable y que pueda ser utilizado tanto en investigación como en innovación. Y es que venimos de diferentes proyectos, de diferentes programas, donde trabajábamos con mucha información, pero esa información estaba como en silos de información y no se permitía la comunicación entre estas distintas aplicaciones, aunque sí se trataba de tener ese horizonte final del proyecto Connecting Europe Facility. Por ese motivo ha sido necesario crear en la Unión Europea un marco común que regule el uso de los datos a nivel general. También hay una propuesta, la propuesta de la Ley de Datos, que es del mayo también del 2022, pero claro, los datos sanitarios son unos datos con unas características diferenciadas del resto de áreas. Por eso la Unión Europea ha definido la propuesta del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es la que está todavía en evaluación y que tiene que ser aprobada al final de este año. Y es que Internet ha cambiado. Hoy en día 5.000 millones de personas utilizan Internet y, como veis en la gráfica, los datos que circulan en la red han ido creciendo exponencialmente. Como veis, en el año 2025 se esperan que en la red tengamos 180 zettabytes de datos, zettabytes de información. Y es que vamos a trabajar con datos de todo tipo, datos proporcionados por los pacientes, datos de los sistemas sanitarios, datos medioambientales, datos que generan las mismas aplicaciones digitales y datos de tratamientos. Todos estos datos tienen que ser regulados y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios los tiene que tratar adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque tanto las personas como los innovadores, como los investigadores y los fabricantes de productos se han encontrado con multitud de obstáculos y los políticos tampoco son capaces de reaccionar ante cualquier crisis sanitaria como la que hemos vivido hace unos años. Por este motivo, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios pretende definir una serie de normas, estándares, prácticas o infraestructuras que traten de dotar de un marco de referencia para la asistencia sanitaria en general y para temas de investigación e innovación. Este reglamento considera que todo van a ser datos sanitarios clasificados en dos tipos. Por una parte, los de uso primario y por otra parte, los de uso secundario. Los de uso primario, como sabéis, pues serían aquellos que hacen referencia a la atención sanitaria, donde tenemos un diagnóstico y una prescripción, y los datos secundarios serían aquellos utilizados en investigación y innovación para tomar decisiones adecuadas. En este sentido, y para cada uno de esos tipos de datos, tenemos ya dos proyectos en marcha a nivel europeo, el proyecto MyHealth y el Health Data. Aquí podéis ver los distintos países donde ya las prescripciones electrónicas pueden ser intercambiadas entre los mismos. España, como veis, es uno de los que más prescripciones está intercambiando, aunque solo sean con Portugal, Croacia y Polonia. A nivel de comunidades autónomas, aquí veis el estado de implantación y aunque, según el Ministerio de Sanidad, indica que la Comunidad Valenciana está todavía en fase de pruebas, pues me consta que ya tenemos operativo el intercambio online de informes con Portugal. Respecto al uso secundario, que es también uno de los elementos fundamentales que el Espacio Europeo de Datos pretende incidir en él, los datos se van a clasificar en los 4 tipos que estáis viendo en la transparencia, teniendo en cuenta que esos datos nunca se van a poder utilizar para tomar decisiones que puedan perjudicar a las personas o para actividades de publicidad y marketing. Es decir, trabajamos con datos a los que, si aplicamos una inteligencia artificial adecuadamente, nos va a permitir obtener respuestas y generar herramientas muy útiles para tomar decisiones. Inteligencia artificial, todos conocéis, hace unas semanas, ChatGPT revolucionó nuestras vidas, pero tenemos muchas más inteligencias artificiales, como las que estáis viendo en las transparencias, YouChat, Chatsonic, Bloom, Réplica. Estas inteligencias artificiales, como sabéis, trabajan con el algoritmo GPT-3, que puede procesar
175 billones de términos, es decir, 175 billones de palabras, pero se espera que a mediados de este año aparezca el algoritmo GPT-4, que va a poder procesar 1 trillón de términos. Y es que todo esto tiene que estar regulado adecuadamente y, por tanto, va a ser necesario definir una serie de organismos que realicen ese proceso de regulación. Por una parte, para los datos primarios va a ser necesario tener unos puntos nacionales de contacto y para los datos secundarios un organismo de acceso a los mismos que se encargue de coordinar, de poner imposiciones cuando los datos no se tratan adecuadamente o otorgar los permisos. Los beneficios que pretende obtener este espacio europeo es que, en realidad, el dato ahora no va a ser del centro hospitalario, el dato va a ser de la persona. Va a ser la persona la que acceda a esa información en el momento que ella quiera, va a poder compartir con el profesional sanitario que quiera a nivel europeo su información y va a poder actualizarla, rectificarla, restringirla o obtenerla. A nivel de empresas y organizaciones, los investigadores van a acceder únicamente a los datos que tengan el fin específico para la innovación o la investigación que tengan que realizar. Esos datos deben estar correctamente anonimizados, no pueden revelar nunca la identidad y tienen que estar procesados en un entorno seguro. Para todo ello se va a necesitar un formato de intercambio de ámbito europeo para tratar de establecer esa interconexión. Hablamos ayer en la mesa de la calidad, en las mesas que vimos, de la calidad del dato, es decir, los datos tienen que ser fiables, tienen que ser robustos, nunca pueden perder el significado que tenían originalmente. Y hablamos también de temas de privacidad. Los datos siempre tienen que tener o nunca pueden revelar la identidad de las personas. Y hablamos también de seguridad. Y aquí sí que me voy a centrar un poquito más, porque todos sabéis, todos conocéis lo que es el INCIBE, el Centro de Referencia de Ciberseguridad, pero no tenemos un centro de referencia específico para el sector salud. Y es que las respuestas ante cualquier incidente tienen que ser proactivas, tienen que prever lo que va a ocurrir. Y me gustaría mostraros el caso de Holanda. Holanda sí que tiene un CSIR nacional, sí que tiene ese centro de referencia nacional que trata de regular y tiene una ley de seguridad establecida para todas las organizaciones, pero aparte tiene un CSIR específico del ámbito de salud, un CSIR específico que conoce los sistemas de información sanitarios, que conoce las infraestructuras sanitarias y que responde ante cualquier incidente de forma rápida. Además, os he querido mostrar aquí las distintas áreas en las que trabajan estos CSIR, dividen las áreas en gestión de eventos, de incidentes, de vulnerabilidades y luego, a nivel general, pues, temas de conocimiento de la situación y transferencia del conocimiento. Y, como veis, podéis ver las actividades o los servicios de manera diferenciada que realizan cada uno de estos centros de referencia. Os he puesto aquí también un poquito las herramientas, tanto comerciales como de software libre, que se utilizan en cada una de estas áreas. Y para finalizar, ya me gustaría comentar distintas fechas. Hemos pasado por distintas etapas y se prevé que a finales de este año, pues el PERTE de salud de vanguardia, que se comentó también ayer en las mesas redondas, va a incidir en la inteligencia artificial y en la creación del Data Lake sanitario, y se prevé que a finales del segundo trimestre del 2026 pues, se complete esa transformación digital de la asistencia sanitaria a nivel comunitario. Como resumen, pues, es importante el tema de la legislación, pero podemos encontrarnos con solapamientos legislativos, tener en cuenta siempre la calidad del dato, la privacidad y la seguridad, y tratar de que ese Data Lake se lleve a cabo lo más pronto posible. Ya para acabar, me gustaría finalizar con esta frase de Walt Disney que dice que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Gracias. Muchas gracias. Abriremos ahora un momentín, 2 minutitos, por si alguien tiene alguna pregunta. Yo te preguntaría también, antes de dar la voz a la sala, ha vuelto al dato, me alegro.
es fundamental, el dato de calidad, bien capturado, validado, contrastado. Y se habló también ayer, a veces con cierta timidez, del término empoderamiento del ciudadano, y yo también reivindico el empoderamiento del dato. Vamos a ver, ¿crees que los ciudadanos a veces son excesivamente pasivos porque no son conscientes de sus derechos ni de que la propiedad de la historia clínica les corresponde? Claro, yo creo que sí. Los pacientes, quizá a lo mejor por desconocimiento, desconocen que en realidad los datos son propiedad suya. La Ley Orgánica de Protección de Datos indica que los datos personales tienen que estar adecuadamente respaldados, protegidos y el usuario en cualquier momento tiene su derecho a rectificar la información, hacer una modificación de sus datos y eso tiene que estar permitido. ¿Qué pasa? Que por desconocimiento, pues muchas veces el usuario no realiza esas acciones. Entonces, creo que es algo fundamental que tiene que ocurrir. A veces da la sensación de que esa pasividad, fruto de este desconocimiento, lleva a la administración pública, y realmente es la depositaria, a extralimitarse en sus funciones asumiendo un papel que no le corresponde. Claro, pero por ese motivo el Espacio Europeo de Datos Sanitarios lo que pretende es que sea en realidad el usuario el propietario de la información y, como he comentado en la presentación, que pueda decidir en qué momento compartir ese dato, porque en realidad va a ser él quien posea esa información y otorgue ese control de la información. Una pregunta entonces a la sala, por favor, y pasaríamos a la siguiente presentación. Con una me conformo. ¿Alguien que levante el dedito? ¿El clip? Allí. No, yo tenía una pregunta y era ¿cómo gestionar el tema de la propiedad del dato por parte del paciente? ¿Cuándo compartir ese dato? Y el tema de la asistencial, cuando haga falta acceder a ese dato sin que el paciente esté consciente o... No sé, lo veo un poco complicado esa doble funcionada. Vale. Bueno, el Espacio Europeo lo que pretende, la propuesta, es que el dato sea propiedad del paciente, independientemente de que esté alojado en un sistema de información. Ese sistema de información va a ser disperso y lo que sí que existirá es como una aplicación, un sistema global al que cualquier sanitario, independientemente del país en el que se encuentre, pueda acceder a ese sistema y pueda hacer la petición del dato, y ese dato se buscará en el lugar donde esté alojado. Entonces, es todo una infraestructura, una volumetría demasiado extensa, pero bueno, es en lo que se tiene que estar trabajando a lo largo de estos años para tratar de que esa propuesta que se plantea se lleve a cabo. Sí. La pregunta es, ¿cómo se encuadra en esta propuesta todo el tema de clínicas privadas, aseguradoras, todo esto? ¿Cómo se enlaza si el paciente puede de repente ceder el dato a laboratorios, a aseguradoras? ¿Esto es así? La idea es que sí. La idea es que tanto entidades públicas como entidades privadas compartan esa información y el usuario, independientemente del lugar asistencial donde se encuentre, pueda compartir esa información con un médico de la privada o con un médico de la pública. Pasamos a la siguiente presentación. Pedro Manuel López tratará sobre el papel de la innovación tecnológica para afrontar las amenazas y oportunidades que se ciernen sobre el sistema sanitario y de qué forma se incorporan estas innovaciones a la propia ejecución de las políticas sanitarias. Pedro, cuando quieras. Gracias, Mateo. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización de estas jornadas, a Tano especialmente, y a todos vosotros por asistir y estar presentes aquí. Felicitaros también a la organización porque me están gustando y la verdad es que me parece una organización excelente. Bueno, yo voy a hablar de la innovación y la innovación relacionada con la gestión de la sanidad.
está basada sobre todo en mi experiencia personal y en todos los cambios que vamos observando pues, a lo largo de muchos años. Yo empecé en hospitales donde habían instalaciones muy sencillas, apenas habían ordenadores, porque yo soy mayor, pero lógicamente esto ha ido evolucionando. El estado de la técnica, el estado del arte de la tecnología ha ido forzando y ha ido introduciéndose la tecnología a pasos agigantados en nuestros hospitales, principalmente, y en definitiva en la asistencia sanitaria. Voy a hacer un pequeño repaso histórico breve porque es interesante que, en primer lugar, nos situemos en el contexto actual de la sanidad. A ver, la sanidad se define como un bien público de primera necesidad y esto se toma conciencia después de la Segunda Guerra Mundial, que aparece el concepto de estado del bienestar, donde para evitar situaciones que llevaron a esa gran guerra y a ese desastre, como una de las posibles causas también que influyeron en ello, que eran las grandes desigualdades sociales, pues en Europa, sobre todo, se implantó la filosofía y la cultura de que el sector público fuera el proveedor de servicios esenciales como la sanidad y la educación. Y ese es el modelo que tenemos actualmente. En el Congreso Constituyente de la Organización Mundial de la Salud ya se define la sanidad como un derecho fundamental. Nuestra Constitución española, en el artículo 43, lo recoge también. Y nuestra Ley de Sanidad del año 86 le da la característica de bien público y de provisión pública a la sanidad. Bueno, dicho esto, algunas cifras de por dónde nos movemos. El gasto sanitario anual es superior a 7.000 millones de euros, supone el 7%, estoy hablando solo de la Comunidad Valenciana, si multiplicamos por 10 aproximadamente podemos sacar el conjunto del Estado, supone aproximadamente el 7% del Producto Interior Bruto. He querido destacar el gasto en farmacia porque es un gasto que está cada vez teniendo más peso dentro del gasto total en sanidad. Está en orden de un 35% actualmente. Y como nota curiosa también, de que tengamos en cuenta que es el gasto que más crece de año en año entre un 10 y un 15%. Y lo más curioso de esto, que es una cosa que nos decían en la Facultad de Economía, de la paradoja de la innovación en el sector sanitario, y es que normalmente la innovación en cualquier sector productivo reduce los costes de producción o incrementa la calidad. Y en sanidad incrementa la calidad, desde luego, la eficacia, pero no siempre reduce los costes de producción, como es el caso de la farmacia, porque el 90% del 15% de crecimiento está provocado por medicamentos o fármacos innovadores. Estos son datos de un poco de las tensiones, esas amenazas que voy a comentar que se ciernen sobre el sistema sanitario. Las principales amenazas que tenemos son dos. En primer lugar, una histórica, que ya lo sabemos, que viene de muchos años, que es los cambios en la pirámide poblacional, la edad media de la población cada vez es mayor, y eso, a su vez, supone mayor demanda de servicios sanitarios porque la población mayor es la que más demanda servicios sanitarios. Y la otra es la cronicidad. Pues, afortunadamente, muchas enfermedades que eran letales hace 20 años, pues ahora son crónicas. Los pacientes se convierten en enfermos crónicos que, además, demandan mucha asistencia sanitaria y de alto coste. Estas son, digamos, las dos principales amenazas que tenemos ahora en nuestro sistema sanitario. ¿Cuáles son las puertas de entrada de la innovación en sanidad? Pues principalmente estas cuatro: por medio de la tecnología, por medio de nuevos tratamientos médicos innovadores, innovaciones en la gestión y en nuevos fármacos. Todos vemos ya continuamente, los que nos movemos en hospitales, pues la gran carga tecnológica. Este quirófano que vemos, por ejemplo, en la fotografía, pues no tiene nada que ver con un quirófano de hace 40 o 50 años, quirófano de flujo laminar, con todas las instalaciones integradas, con todo totalmente automatizado. Es un quirófano, digamos, de las últimas generaciones de quirófano que hay. Un acelerador lineal como ejemplo de uno de los equipos de mayor tecnología que se incorporan ahora en los hospitales. ¿Cuáles son las oportunidades que nos dan las innovaciones? Pues, en primer lugar,
una de las más importantes es la seguridad de cara al paciente. Es indudable que todos los dispositivos médicos, los sistemas de vigilancia, de monitorización y demás, lo que nos están dando es mucha más seguridad. Y ya no hablemos del diagnóstico, de intentar que el diagnóstico sea lo más preciso posible. Y también la eficiencia, que se basa en dos conceptos claves. Ser eficaces, conseguir los mejores resultados en salud, con un uso racional de los recursos. Importantísimo. Estas serían las dos oportunidades más importantes y las dos ventajas más importantes que se consiguen con la innovación. ¿Cómo gestionamos la innovación? Muy importante. Innovaciones tecnológicas, de gestión, de fármacos, de todo. Continuamente hoy en día tenemos una avalancha, la industria también nos las proporciona, pero no podemos implantar todas las innovaciones. Tenemos que tener algunos criterios en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Hay un criterio en economía que es fundamental, es importantísimo en todas las decisiones que tomemos, que es el coste de oportunidad. Los recursos no solamente tienen un coste monetario, sino que tienen un coste sombra, un coste añadido, que es lo que se llama el coste de oportunidad, que es ni más ni menos que lo que dejamos de hacer, a lo que tenemos que renunciar cuando los recursos son escasos para incorporar esa tecnología o para realizar ese tipo de tratamiento. Ese coste sombra se llama el coste de oportunidad y es importantísimo porque los recursos son escasos. Los recursos, en general, en cualquier sociedad, no son ilimitados y hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un concepto de buena gestión que hay que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, incorporar o tomar la decisión de incorporar un nuevo fármaco que tiene un coste, pues no sé, por ejemplo, de 150.000 euros para un paciente que va a poder vivir, un paciente oncológico, por ejemplo, una tragedia, pero que va a poder vivir 3 meses más, pues es posible que nos haga o nos fuerce a tener que incrementar los años de entrada en un determinado programa de prevención de cáncer con la cantidad de pacientes que podríamos prevenir esa enfermedad si esa edad fuera inferior. Con lo cual, hay que tener en cuenta en la toma de decisiones este tipo de cuestiones. Esto es importantísimo. Desde luego, es mucho más eficiente la prevención que la curación. Pero hay que conjugarlo todo y hay que buscar un equilibrio. Casos de éxito que vemos continuamente y que se han incorporado en la gestión diaria de la sanidad, pues desde la gestión de procesos, sobre todo lo que tiene que ver con monitorización, con gestión de datos. Yo creo que vosotros y la parte que gestionáis vosotros en vuestro ámbito de trabajo es de las más importantes, si no la que más, y sobre todo de cara al futuro, en miras a esos dos aspectos, esos dos objetivos que he comentado, la seguridad y la eficiencia. Yo creo que se están acumulando, en mi opinión, un volumen de datos tremendo, que lo ha comentado Eva también, que nos va a dar unas posibilidades en un futuro próximo, en un futuro cercano, para mejorar y generar algoritmos de decisión, de diagnóstico, de medicina personalizada, en definitiva, de una gestión muchísimo más eficiente y que nos va a permitir utilizar los recursos con muchísima más eficiencia. Algunas reflexiones que quería comentar. El pasado 14 de diciembre se cumplieron 50 años de la última vez que el hombre pisó la Luna. Las misiones Apolo no tenían computadores. Si hubieran tenido esto, solamente con que hubieran tenido esto, imaginar, ¿no?, la potencia de cálculo que hay aquí. Pero tenían esto, tenían lógica cableada, puertas lógicas, pero llegaron a la Luna. Hace 50 años que el hombre ya no ha vuelto a la Luna, puede ser por muchas razones. Eso es una reflexión que os lanzo. Imaginar ahora el centro de control de una misión espacial, lo que lleva, qué avalancha de tecnología. En los hospitales, pues como ejemplo más paradigmático y más de moda, pues el robot, la robotización de la cirugía. Y otra reflexión para terminar y que no se nos olvide ni la perdamos nunca de vista. No sé si recordáis esta imagen de la famosa película Star Wars. No nos ofusquemos con la avalancha de tecnología que tenemos alrededor.
y no nos ofusquemos y no perdamos nunca de vista que lo más importante de nuestra organización y de la sanidad son las personas, tanto el paciente como nuestros profesionales sanitarios y vosotros, por supuesto. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Solo preguntarte una cosita. Has hablado de los recursos limitados, ¿es cierto? Del incremento de los costes de los gastos farmacéuticos, todos lo sabemos. ¿Cuál es tu opinión, así rápido, sobre la política internacional de patentes y su repercusión actual en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos? Y si esa política cambiara, podría ser en negativo a efectos de desestimular la investigación. Bueno, yo en el tema de los fármacos, lo que os puedo contar es mi experiencia como director económico de la FE cuando tenía que afrontar las difíciles comisiones de farmacia. Los farmacéuticos son unos profesionales que realizan unos estudios coste-efectividad, para mí, perfectos, cada vez que se propone un fármaco nuevo. La Consejería de Sanidad, de hecho, tiene algoritmos como los países, algoritmos de decisión implantados desde hace tiempo. Pero hay otras fuerzas que presionan y hay otras fuerzas que están ahí. Hay asociaciones de pacientes, hay muchas fuerzas que vienen por parte de la industria y presionan porque al final la vida de las personas pues está ahí y de alguna manera la presión de obligar o de mandarle el mensaje a la Administración para que utilice cualquier recurso que se haya aprobado y que pueda incrementar la esperanza de vida de un paciente, pues está ahí. Lo que pasa es que eso es una parte. Yo lo que comentaba aquí es que el que toma las decisiones tiene que ver el conjunto, la globalidad. Y por encima del que toma las decisiones en un hospital está el político que toma las decisiones de todo el presupuesto público. También puede haber una decisión de incrementar los recursos en sanidad, a costa de otra cosa o a costa de subir impuestos. Son decisiones, cada vez hay una pirámide de toma de decisiones que van viendo un escenario más global. Pero, bueno, si se regula el tema de las patentes y se limita que esa presión pueda llegar de esa manera en la toma de decisiones, me parece. Si no planteaba que fuera inadecuado o inadecuada la política actual de patentes, sino si tu opinión era en este sentido, digamos, divergente o considerabas que era la adecuada, porque tiene que haber un equilibrio entre inversión en investigación, muchas veces privada, ¿no?, que tienen que garantizar un retorno de esa inversión, y si al contrario pensabas que era incorrecta, inadecuada y que se podría, digamos, mejorar en otro sentido. Hombre, yo creo que puede mejorar porque lo vemos todos los días en nuestros hospitales con los ensayos clínicos. Ahí hay siempre hay una parte difusa donde no acabamos de medir o no se pueden medir bien qué recursos, y sobre todo hay uno muy importante que son de la propia Administración, que es el know-how, que es el saber hacer y la capacidad y la profesionalidad de los profesionales que trabajan en esos ensayos clínicos. Y eso, desde mi punto de vista, yo lo tengo claro, es propiedad de la Administración, propiedad pública. Eso es lo que a lo mejor no queda totalmente claro, ese retorno de ese conocimiento para el bien común. Ahí es donde a lo mejor había que incidir un poco más. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera presentación. Víctor Santiago la centrará de vista de su aplicación en algunos proyectos en los que personalmente ha estado involucrado durante estos últimos años. Vale. Bueno, mi nombre es Víctor Santiago Praderas. Como han comentado mis compañeros, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y, como todos han hecho, a mí me gustaría agradecer esta invitación a la Junta que he conocido en estos días, no los conocía, especialmente a Pablo Sánchez, el vicepresidente, que es la persona con la que yo estoy más en contacto, y por eso estoy aquí. Bien, yo voy a hacer una presentación quizá para aportar y complementar el resto, tanto las de ayer como las de hoy, pero únicamente desde el punto de vista de mi experiencia durante bastantes años en el desarrollo de proyectos y la aplicación que se le ha podido dar más o menos a los mismos. Yo procedo del sector industrial, como ha dicho Mateo,
Estuve 20 años desarrollando proyectos de ingeniería de procesos industriales, automática, robótica, aeroespacial, automoción. Y en un momento dado de mi vida se me planteó la decisión, es bueno, de irme a la investigación, pasar de la empresa privada a la investigación. Acepté, con todos los pros y contras que conlleva pasar de la empresa privada a una universidad pública, y ahí inicié mi fase de investigación, doctorado, publicaciones, etcétera, etcétera, y por eso es una de las cosas por las que estoy aquí. También quiero decir que en mi caso pasé del mundo industrial, de trabajar con máquinas, a trabajar con seres humanos. Es una experiencia brutal, porque las máquinas son máquinas. Un robot, pues tú lo programas y funciona, más o menos. Pero un ser humano tiene mente, tiene psicología, tiene conciencia, y la verdad es que me llenó mucho en mi vida profesional. Y es lo que voy a aportar aquí hoy. Y en eso inicié mi fase como ingeniería biomédica, que es un poco en lo que voy a enfocar la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero que veáis esa fotografía de aquí. Este fue el primer proyecto de ingeniería biomédica que yo desarrollé. Se llamaba CASBLIP, no lo he puesto, pero lo quiero mencionar, Cognitive Eye System for Blind People. Fue un reto porque consistía, o se planteó la hipótesis de, somos ingenieros, no somos médicos, entonces tenemos que utilizar nuestras herramientas de ingeniería para poder ayudar a las personas. En este caso nos centramos en las personas ciegas. Ciegas de nacimiento, ciegas por accidente, ciegos pequeños, niños, mayores. Fue una experiencia totalmente maravillosa porque es muy duro ser ciego. Yo a mis alumnos en clase, cuando explico estas cosas, les digo, a ver, si queréis, cerremos los ojos todos, si queréis lo hacéis, si no hace falta, y cuando llevemos 30 segundos, imaginar que nunca más los vais a volver a abrir. Es alucinante. Es alucinante, digo. Entonces, imaginar eso en personas, cuando además esas personas han sido jóvenes y se han quedado ciegos, no de nacimiento, es decir, que previamente han visto, con lo cual aún es peor, porque si una persona nace desgraciadamente ciega, pues no ha visto nunca, oye, pues no ha visto. Pero los que hemos visto sí que es muy duro. Por tanto, este proyecto se centró en diseñar algo desde el punto de vista de la ingeniería para ayudar a personas invidentes a percibir el mundo real a través de sonidos. ¿Por qué de sonidos? Pues porque cuando se pierde la vista, el sentido que más se agudiza es el audio. Es el que mayor ancho de banda tiene después de la vista. Y el cerebro, como es plástico, se readapta. Por tanto, los ciegos habréis oído que tienen un oído mucho más potente que los que no somos ciegos. Entonces, en este reto de proyecto se ve a esta persona, un ciego que participó en el proyecto, trabajamos con varios de ellos, pero ese es el sistema que se llegó a desarrollar. Veis que tiene un casco, un láser, eso es ingeniería, 2 cámaras de estereovisión en el casco, de manera que la intención fue que lo conseguimos, o ya entraremos, puede entrar en temas políticos, pero esto se llevó a cabo y se experimentó. Realmente esto fue mi tesis doctoral también. O sea, que se ha experimentado en valores reales con personas. Entonces, resumo, sin extenderme mucho más. Como veis, ingeniería láser entre 0 y 5 metros las gafas, a partir de 5 metros a 15 estereovisión de la época, año 2009. Las cámaras que habían entonces no son las que tenemos ahora. Había que programar muchísimo más. Ahora tenemos más DLLs, más bibliotecas. ¿Y qué pasaba? Que después de ya capturar el mundo 3D con cámaras de visión artificial y procesarlos con mapas de profundidad, teníamos otro problema. ¿Cuál fue? ¿Cómo le decimos al cerebro del ciego eso es un obstáculo o hay un espacio libre de lo que hemos capturado con el procesamiento de señal? Eso fue duro porque trabajamos como pongo abajo, en este equipo trabajamos ingenieros, neurólogos, neurofisiólogos y físicos. Porque yo si ahora hago así en la mesa y sigo hablando, todos los que estamos aquí seguís atentos a lo que yo digo, porque este sonido es natural, no es sintético, por tanto no pasa nada. ¿Qué pasa con los móviles cuando vamos conduciendo? ¿Qué pasa con los GPS? Esos sonidos no son naturales, son sintéticos, con lo cual el cerebro deja de pensar en lo que está haciendo para prestarle más atención al sonido. Por eso no hablemos por el teléfono, por favor, cuando conducimos. También se lo digo a mis alumnos, no lo hagáis, si es posible, ¿no? Entonces, esto es lo que llegamos a conseguir con físicos para entender el audio natural. De manera que lo que convertíamos del mundo 3D a audio fue mediante una FPGA, ingeniería, informática. Todo esto es informática, por eso lo estoy comentando. Un banco de audio dedicado a sonificar el espacio que ve. Fue un reto importante. Por tanto, tenemos visión artificial, tenemos programación, tenemos audio, tenemos FPGA y tenemos integración de sistemas. Y esto es lo que hice en este proyecto. Realmente a esta persona, yo cuando me gustaba mucho, porque cuando llevaban un ratito con el sistema, naturalmente esto era un prototipo, me decían, Víctor, por favor, no me lo quites. Se sentían mejor.
porque lo que veían es, ellos andaban, movían la cabeza y entonces, mediante audio, repito, les indicaba el sistema si había un pasillo libre, con lo cual andaban, o si había un obstáculo, si movían la cabeza de abajo arriba y era un árbol, decía, abajo suena menos que arriba, y eso es una copa del árbol. Y ellos aprendían cognitivamente a moverse por el mundo 3D. Y además se llegó a integrar con, a unas personas ciegas, no les quites ni el bastón ni el perro guía. Por tanto, también hicimos pruebas con un ciego con un perro. Complemento, bastón, perro, sistema. Y bueno, la experiencia fue maravillosa. Y esto es uno de los proyectos en los que he estado involucrado y quiero mencionar porque se pueden hacer cosas a través de la ingeniería de la informática para ayudar a las personas en general, que es para lo que estamos aquí. Bueno, aquí hay una presentación para los técnicos que alguna vez si quieren saber algo, pues hay cámaras de visión, acelerómetros, GPS, sensores 3D, PCs, FPGAs, tablets, aquí lo está todo. Por audio, el audio que le metíamos era por auriculares a la persona. Aquí tenemos ejemplos reales, un ciego joven por accidente, esta persona, y aquí un ciego más mayor y como veis generábamos espacios, les poníamos obstáculos, les mareábamos un poquito, siempre educándolos porque yo les decía que esto es como un órgano nuevo. Cuando nosotros nacemos no sabemos manejar las manos, no sabemos ver, estamos aprendiendo. Pues aquí lo mismo, yo les decía, no os preocupéis, es como si te ponen unos ojos nuevos, que realmente no son unos ojos, son unas cámaras. Y al cabo del entrenamiento ellos consiguieron hacer cosas muy bonitas. Resumiendo, sin irme más a temas técnicos, las aplicaciones ya desde el punto de vista ingeniería biomédica o como sanitarios, médicos, ingenieros, pues, ¿qué les puede permitir estos sistemas a personas que padecen de problemas visuales? Andar por espacios libres, complementar el perro guía con el bastón, ya con capas superiores de programación se podían identificar personas, objetos y colores en proyectos posteriores, se genera mucha independencia, mucha autonomía y les da mucha seguridad y mejora su calidad de vida. Ese es uno de ellos. Bien, paso a otro también. He escogido tres, porque por ver un poquito todo el abanico. En otra parte de mi investigación con médicos y con hospitales, en el hospital de Manises se planteó la posibilidad de ¿por qué pasa con la propiocepción del ser humano? Y vuelvo al cerebro. Fijaros en la potencia del cerebro. Porque al fin y al cabo es el órgano más complicado que hay. No sabemos cómo funciona. Entonces, en este proyecto se trabajó con neurociencia y propiocepción deportiva. Nació de los deportistas de élite, porque nos dimos cuenta que los deportistas de élite, yo en mi época lo he sido y por eso también lo experimenté, tenemos más control de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos en todo momento cómo está, nos centramos y lo educamos. Y de hecho, los perfiles de análisis de estas personas eran tres: deportistas de élite marciales, artes marciales, deportistas de élite en general, tenistas, futbolistas, nadadores, etcétera, y personas sedentarias. La hipótesis fue, ¿qué pasa dentro del cerebro de esas personas a nivel eléctrico? ¿Cómo se mueve y cómo cambia incluso la morfología del cerebro? Bueno, pues se hizo un casco específico con un electroencefalograma, se trataron diferentes personas, como digo, mezclando electroencefalograma con procesado de señal, vuelvo a la ingeniería y a la informática, con ingenieros y neurofisiólogos. Consistió en unos experimentos, aquí pongo un resumen, pues de equilibrio y de memorizar posiciones de tu cuerpo. Ejemplos, el busu deportivo, te pones a la pata coja, te caes, pues esa prueba se hizo primero viendo, sin tapar los ojos, vuelvo a los ciegos y al cerebro de los ciegos, y luego con antifaz. Cuando te cierran los ojos te mareas más. Se repetían las mismas pruebas y se capturaban datos mediante electroencefalograma del comportamiento eléctrico del cerebro, repito, y todo eso se almacenaba para ser analizado por neurofisiólogos. Luego también se hizo pruebas con una diana, un láser, les poníamos un láser en el cuerpo y le hacíamos girar a la persona, primero con los ojos abiertos para que apuntase la diana y luego con los ojos cerrados. Os aseguro que no es fácil, si lo queréis hacer. Nunca apuntas al mismo sitio. Es decir, tu cerebro qué está pasando y cómo memoriza las posturas de tu cuerpo anteriores que ha memorizado. Y por último, en la imagen de la derecha, pues en lo mismo con una pantalla metraquilato, poníamos las manos en una posición con unas coordenadas, le decíamos a los deportistas que las mirasen, que las memorizasen, quitábamos las manos, luego poníamos antifaz y volvíamos a hacer lo mismo, que replicasen la posición de la mano. Son pruebas muy interesantes. Y todo eso midiendo el comportamiento eléctrico del cerebro. Sacaron conclusiones y se llegó a demostrar que el cerebro de los deportistas de ese perfil no es que es diferente, la conductividad eléctrica varía. Importante. Incluso en algunos artículos publicados en China, se ha demostrado que la morfología del cerebro cambia en algunas prácticas regulares de ejercicios marciales. Ahí lo dejo. Hay publicaciones.
Por tanto, este tipo de proyectos, vuelvo a las aplicaciones ya reales de lo que podemos hacer los ingenieros junto con los médicos, pues aquí tengo ayuda a profesionales médicos para entender ciertos mecanismos de la motricidad humana. Esto puede sonar un poco teórico, pero ¿qué pasa? Que luego podemos mejorar la movilidad, la prevención de accidentes en personas mayores, porque también está demostrado que una persona mayor se cae más, pierde musculatura, pierde coordinación, pues mediante la mejora de la propiocepción con ese tipo de sistemas se les puede dar más seguridad, ¿vale? Mejora el rendimiento de deportistas de élite y, por supuesto, en rehabilitación y fisioterapia también, para médicos, psicólogos, gimnasios, terapeutas, etcétera, etcétera. Vuelvo a la salud. Y, por último, por no enrollarme mucho más, otro proyecto para que veáis la variedad de lo que digo, este es el último en el que estoy metido, que se trata de un prototipo, lo tengo construido, hay un vídeo que ahora os lo pondré si me da tiempo, 5 segundos, que es poder realizar simulaciones complejas, como dice el título, y formación de personal sanitario para simular angioplastias coronarias. Eso es una foto de una impresión real de una aorta. Eso es una aorta real. Impresa en mi laboratorio, no es una aorta real que la hemos sacado. Hemos hecho imágenes médicas, DICOM, se segmenta, se extraen los órganos que queremos tratar, en este caso la aorta y las coronarias, lo que veis a los laditos son las coronarias. Yo cuando me metí en este proyecto con cardiólogos y me explicaban, yo entraba en quirófano con ellos, pero claro, los informáticos tenemos que ver, si no, ¿qué vamos a hacer para aportar, no? Entonces, cuando entré en quirófano y les hacían las operaciones, yo lo veía y me enseñaban el grosor de una coronaria. ¿Sabéis de cuánto es el grosor de una coronaria? 3 milímetros. Yo alucino y digo, ¿cómo no se va a obstruir? Si nos tenemos que morir todos de infarto. Pues eso se obstruye. Cuando se obstruye, ¿qué pasa? Pues que o se actúa rápidamente, y esto ya me metemos en otros temas, pero se llama el 112, va la ambulancia lleva al paciente al hospital, mientras tanto se avisa al cardiólogo que está en su casa, corre corriendo, coge un taxi que ves, porque en cuanto te por urgencias ya le meten el catéter y hay que desembozar eso como sea. ¿Vale? Se salva casi todos, pero si no se actúa rápido no se salva. ¿Qué pasaba aquí? Dos cosas. Una, y esto surgió como una propuesta de un cardiólogo del Clínico de Valencia, por eso inicié este proyecto con él. Una, no sé qué iba a decir, tantas cosas así, exacto, que el caso sea común, entre comillas, por la morfología de este tipo de órgano en los seres humanos, o que sea un caso complejo. Cuando es un caso complejo, ellos se las ven y se las desean, porque a lo mejor la coronaria está obstruida en 3 puntos, o en 2, o mezcla con aortas, en fin, se complica. Entonces, se propuso la idea de que este sistema simulador, que ahora resumiré en un minuto el proceso, lo que hace es, de casos complejos previos, se memoriza y en laboratorio se actúa y se practica para si vuelve a venir un caso similar, el cardiólogo tenga más seguridad a la hora de tratar, porque es cuestión de segundos, si no, el paciente se muere, ¿vale? O incluso es muy válido para formación a MIRS, a fellowships, estudiantes de medicina en la facultad. Y además, cuando están, lo hemos probado porque esto va con una tablet, aparte tiene una app que gestiona todo el sistema electrónico que hay, una programación que conecta a un motor que bombea esta aorta con agua, simula la sangre y se ve cómo se bombea, ¿eh? Porque además esa impresión lo hicimos en la última tecnología que tenemos disponible para impresión 3D. No es PLA, es SLA, es flexible. Eso sí, no me va a dar tiempo, me van a echar, pero se nota cómo vibra, o sea, vibra no, se hincha. Clic, clic, clic. Y los cardiólogos decían, pero es que parece el corazón real. Y eso es lo que querían ellos, simular al máximo y aproximarse a máximo a las vísceras humanas, ¿vale? Y gestionan presión arterial, pulso cardíaco, lo van cambiando, simulan fibrilaciones ventriculares, fibrilaciones auriculares, infartos de miocardio, y de manera que cuando el que sabe está detrás del cristal, porque cuando están ahí hacen tags, entonces se ponen el plomo y están lejos, intentan estar lejos, ¿no? Pero cuando están practicando y enseñando a los que están como MIR, ellos la palabra ya sabéis cuál iba a usar, pero les complican la vida. Suben pulsaciones, bajan pulsaciones, una fibrilación. Claro, el MIR se pone muy nervioso, pero está simulando con un sistema para poderlo enfrentarse a situaciones reales y que no se pongan nerviosos. Por tanto, también afecta a esto y da más seguridad a la formación de los cardiólogos y médicos. Como digo, aquí tecnología, electrocardiograma, DICOM, segmentación, impresión 3D SLA, diseño de circuitos electrónicos, programación, informática, desarrollo de aplicaciones móviles e integración de sistemas. Equipo, ingenieros cardiólogos, radiólogos y cirujanos. Este es el sistema. Esta es una foto real de mi sistema, que hay un registro intelectual y, bueno, es muy chulo porque tiene una cajita que es la electrónica programada, un SP32, los modelos 3D, los cuales están conectados por unos tubos que tenemos, a un monitor de ECG, de constantes vitales que conocemos todos en los hospitales, se simulan pulsos y situaciones críticas y lo maneja todo el cardiólogo mediante una app que lo veis en el dispositivo de CalLab.
Aquí hay un vídeo, no lo voy a poner por tiempo, no me van a dejar, pero si queréis verlo es muy... Vale, pues si ponéis aquí Polimedia Víctor Santiago, mi nombre, ¿vale? Lo pondré bien, sin gafas, cada vez veo menos. No hay internet, bueno. Polimedia Víctor Santiago, se ve el vídeo completo que dura 8 minutos y si os interesa lo veis, ¿vale? Y ya para terminar, a ver, ¿qué me queda? Como he dicho, para entrenamientos de procedimientos de cardiología intervencionista percutáneos, tanto coronarios como estructurales, y para formación de personal sanitario. Conclusión, ya termino. ¿Qué aporta todo esto? Si se puede integrar y llevar a cabo a la sociedad, integración social, salud y prevención y simulaciones complejas para formación de personal sanitario. Gracias y perdonar por el tiempo. Muchas gracias, Víctor. Apasionada intervención. Gracias. El tiempo es el tiempo que tenemos y nos gustaría estar mañana y tarde y noche si fuera posible porque el tema lo merece. Tenía una pregunta para ti, pero no te la voy a hacer porque si no, Vicente se nos va a enfadar. Vicente Traver va a hacer la cuarta presentación y disertará sobre el Internet de las cosas, la monitorización del paciente, ayer ya salió el tema, de los sensores, dispositivos aplicables al tratamiento o al seguimiento de pacientes crónicos y a las políticas sanitarias orientadas a la prevención y al envejecimiento activo y saludable. Cuando quieras, Vicente. Vale, muchas gracias. Y un nombre muy largo, menos mal que opté por no ponerlo y simplemente poner el título de la mesa. Antes que nada, quería agradecerte, Mateo, toda la coordinación de esta mesa y luego también a Visa, especialmente a Tano, toda la organización, bueno, luego a todos vosotros como asistentes y luego también especialmente a los patrocinadores, ¿no? Que estos también lo están haciendo posible. Yo creo que también es clave. Espero que, bueno, vamos un poquito mal de tiempo, pero la mesa también ha comenzado tarde, ¿no? Entonces también vamos a tratar de recuperar algo y, bueno, al final yo lo que también quiero es plantear ideas e incluso pues, provocar más preguntas incluso que respuestas, ¿no? Porque si tuviéramos las respuestas, pues ya estaría claro, ¿no? Yo creo que al final lo que también se trata es de generar preguntas, pero de una manera sistemática, ¿no? Bueno, en mi caso soy Vicente Traver, soy profesor de la Politécnica de Valencia y dirijo un grupo con el cual pues, algunos habéis ya interactuado, el Grupo Sabien, de Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar, centrado en el uso de las TIC, pero siempre muy orientados a problemas y a la generación de impacto, ¿no? Y combinando la parte sanitaria con la parte social, que es otra que en ocasiones nos estamos olvidando, pero nos va a venir y nos está viniendo, ¿no? E incluso vamos a combinar ya no la parte social, sino la veterinaria, como decía ayer, el que se le había muerto el perro, ¿no? Pues todo esto al final lo vamos a tratar de estar combinando. Llevamos ya pues, bueno, muchos años trabajando en el tema de la salud digital, la telemedicina, incluso cuando se llamaba Health Telematics, y bueno, al final de esto hemos fallado mucho, y entonces de todos esos fallos, bueno, pues uno también aprende, que es lo interesante. Quería haceros algunas reflexiones y luego transmitiros algunos mensajes, alguno de ellos provocativo para, bueno, pues para tratar de que nos salgamos de aquí con algunas ideas o con algunos compromisos para ir hacia adelante, ¿no? Al final, hablando con Mateo, pues, identificábamos algunos temas. Dijimos, bueno, el IoT, la continuidad de cuidados, bueno, la continuidad de cuidados es que ahora cada vez es más continua, ¿no? Y donde tenemos que estar haciendo que el paciente en muchas ocasiones no actúe de trama IP, ¿no? Antes estábamos hablando del clip, yo hablaría de la trama IP y diría que el paciente es el que va de un lado para otro y los routers además no funcionan muy bien o a veces están apagados y le dicen vuelva usted mañana y tenemos ahí problemas, ¿no? Entonces, y tenemos domicilio, tenemos el trabajo, tenemos el centro de salud, el hospital, el centro de día e incluso la residencia, ¿no? Y estoy hablando de esto porque tenemos, y ahora voy a poner alguna referencia también sobre personas mayores y hemos de estar preparados también para lo que se nos viene, ¿no? Y aquí hemos de estar garantizando una continuidad de cuidados, ¿no? Y esa continuidad de cuidados va a implicar también una continuidad del dato y una continuidad del conocimiento y de lo que se le ha hecho, ¿no? Ya no es simplemente la continuidad del dato, sino también de los procesos que van viajando con esa persona, ¿no? Y aquí tenemos tres grandes tópicos, el Internet de las cosas, el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez que mencionamos una de estas cosas como la solución, se muere un gatito, ¿no? en el filo, como en lo de los vídeos. Al final, las tres tienen relación, ¿no? Cuando estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de toda la sensórica, estamos generando los datos,
Con esos datos, al final, pues tenemos datos, muchos datos, estamos dando origen al Big Data, y luego, ¿qué hacemos con todo ello? Pues bueno, la inteligencia artificial pues es una herramienta que tenemos ahí, ¿no? Además, en medio tenemos la interoperabilidad, ¿no? Que veo ahora a David y a Veratec haciendo todo lo que están haciendo por esa parte. Internet de las cosas, simplemente, bueno, yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Que es interconexión digital, pero de objetos, más que de personas, que hemos de estar, yo asumimos que todos estamos conectados a Internet, aquí estamos hablando de objetos, ¿no? Y aquí ya no es Internet de las cosas, sino de todas las cosas, todo puede estar conectado. Ya podemos tener las bombillas, podemos tener las sillas de ruedas, podemos tener los equipos de alta tecnología, todo puede estar conectado, y si todo puede estar conectado, de todo podemos estar midiendo, y si podemos medir, podemos mejorar, ¿no? Y podemos estar optimizando bien tratamientos o bien simplemente consumos energéticos, que al final pues, también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y cuando estaba hablando de Internet de las cosas y continuidad de cuidados, pues también quería poner algunos datos sobre algo que se nos viene encima. En el 2068 se estima que tendremos en España más de 200.000 personas con más de 100 años, centenarios. No se trata simplemente de añadir años a la vida, de vida a los años, pero va a ser un problema si no estamos adecuadamente preparados, y hemos de estar combinando, hemos de estar juntando la parte sanitaria con la parte de cuidado social, ¿no? Aquí también tenemos la historia clínica que lo va a combinar todo, que lo va a integrar, y bueno, vamos a ver hasta dónde estamos, porque nos estamos quejando de la parte sanitaria, y siempre es cierto, pero la parte social pues todavía viene de más atrás, y bueno, vamos a tener ahí un reto, ¿no? Y además, en este reto del envejecimiento, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y hay una gran variabilidad individual, a nivel genético, a nivel de estilos de vida, a nivel de características personales, el entorno, para que os hagáis una idea, también lo sabéis, la esperanza de vida, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, dependiendo del barrio donde estemos, se va hasta 6 años, y se trata también de estar reduciendo estas desigualdades, los ingresos, la educación o las políticas sociales, ¿no? Entonces, aquí también es clave el que nuestros sistemas permitan esa personalización de estos tratamientos, incluso para un aspecto como es el envejecimiento. Y hay que medir, pero en ocasiones también yo lo que os planteo es el hecho de las mediciones directas o las mediciones indirectas. Ayer hablábamos también de la usabilidad o de lo fácil que es, o de si tenemos que estar midiendo, preguntando, o podemos estar midiendo de forma indirecta. Yo también os animo, y va a depender siempre del caso, ¿no? Pero que tratemos de obtener o medir, aunque sea de manera aproximada, y luego, bueno, pues sí, tendremos que quitar los outliers de cuando estamos midiendo nuestro peso con la maleta o con el perro encima para medir cuánto pesa, pero tenemos que estar haciendo aproximaciones de tal forma que, por ejemplo, no tengamos que estar preguntando a la persona qué come. Ya hay mecanismos para estar pudiendo saber qué es lo que está comiendo. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, de Harvard, donde estuvieron analizando, y por ejemplo no se fiaban de en China cuando iba a haber ya, esto hicieron antes de las epidemias, y pueden ver cuando hay una epidemia en los hospitales o cuando están llenos, y simplemente lo están haciendo, no se esperan a que los chinos declaren el hospital está saturado, sino que están haciendo mediante fotos de los parkings de los hospitales. Ya podemos estar midiendo de forma indirecta. Igual que podemos estar calculando, podemos estar detectando la salud mental de nuestras personas, pues viendo los tweets o viendo la información que está leyendo, o el tipo de canales incluso de televisión que están viendo, ¿no? Hay 1000 maneras diferentes de poder estar obteniendo, bien para salud personalizada, bien cuando estamos hablando de salud pública, podemos estar actuando, ¿no? Entonces, en ocasiones, y lo digo también por la parte de investigación, por la parte desde la universidad, queremos medir muchísimas cosas, pero no le podemos pasar un cuestionario de 80 preguntas ni al funcional, ni al paciente, ni al informático, ¿no? Entonces, hemos de tratar de hacerle las preguntas oportunas en el momento que toca, pero luego tratemos también de medir de forma indirecta, porque además, si medimos de forma directa, en ocasiones también nos van a estar mintiendo. Me refiero, nosotros nos planteaban, por ejemplo, con una experiencia con Proyecto Hombre, que les midiéramos a las personas si tenían tentación de estar dejando las drogas para tratar de hacer. Eso no podemos preguntarles directamente, porque sé lo que me van a contestar. Entonces, al final, pues sabíamos dónde estaban, a qué hora, con la aplicación que se les había instalado. A partir de ahí, pues no es lo mismo estar en la Plaza del Fedro a las 12 de la mañana que a las 3 de la mañana, donde las probabilidades de que estén consumiendo pues son mayores, ¿no? Entonces, busquemos también otras formas que nos pueden estar dando información. Esto nunca va a ser blanco o negro, no tendremos certezas absolutas, pero nos puede estar ayudando. Retos en nuestro sistema sanitario. El primero
para mí, el tema de la escalabilidad. Y pongo al lado de la escalabilidad el tema de los euros, porque a veces hacemos tecnologías, hacemos soluciones muy interesantes que funcionan en entornos de laboratorio, pero que luego, cuando tenemos que estar pensando que tienen que dar cobertura a toda nuestra población, no tenemos el dinero para ellos. Que funcionan, pero no es la manera adecuada. No podemos estar matando moscas a cañonazos precisamente por el coste de oportunidad que estábamos planteando antes, ¿no? Está el reto de la integración. Han surgido pues, toda la información que estamos recogiendo ahora con los sensores, ¿no? O con los teléfonos móviles, y que no nos estamos beneficiando de ellos a la hora de la toma de decisiones. Bueno, pues tenemos también que estar viendo lo que se están haciendo en otros sitios. Por ejemplo, la iniciativa DIGA en Alemania con las apps y con salud móvil, pues puede ser muy interesante, ¿no? El tema de la calidad del dato ha surgido ya aquí, y tenemos que estar midiendo la calidad del dato para, en base a eso, también saber si la decisión es más fiable o no es menos fiable. La parte de la personalización, yo creo que también es interesante, ¿no? Lo siguiente, tenemos que estar viendo cómo motivamos a esas personas. Ha salido el tema de la higiene. Para mí el siglo XIX fue el siglo de la higiene, el XX fue el de la medicina, y el XXI va a ser el del cambio de comportamiento, ¿no? Tenemos que motivar a la gente a que cambie de comportamiento, y sobre eso pues luego haré alguna reflexión. Y tenemos que prevenir. No podemos ser muy eficientes poniendo tiritas. Tenemos que pensar cómo reducir el número de tiritas a cero. Y en ocasiones queremos estar actuando, hacemos el sistema informático para optimizar el número de tiritas. Bien, porque así reducimos el consumo, pero por favor pensemos antes cómo podemos estar reduciendo el uso de esas tiritas, ¿no? 4 mensajes rápidos. Una, esto no va solo de tecnologías. Como estábamos diciendo, esto hemos de ver dónde, cómo, y una necesidad de una estrategia, y también que cada uno tenga claros sus roles y tener definido muy claro el problema, porque si no nos vamos a ir. Nosotros hemos tenido reuniones con personal sanitario que nos decían: Vicente, tengo un problema, ayúdame. ¿Cuál es tu problema? Necesito una app. Vamos a ver, no necesitáis una app. ¿Esa app para qué era? Es que tengo mucha lista de espera. ¿Y por qué tienes mucha lista de espera? Y preguntarle 5 veces el por qué tenía esa lista de espera, por qué había una adecuada gestión, al final encontrabas el problema raíz, ¿no? Entonces, y además de que ahí estás identificando el problema, hemos de conocer también el contexto y si hay una estrategia, en este caso en la Consejería de Sanidad, pues para estar llevando esto a cabo. 2. La salud basada en valor, ¿no? Midamos en valor, en indicadores de resultados en salud. No midamos por el número de operaciones, sino por la efectividad o por cuánto estamos mejorando la calidad del paciente. Y a veces pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Si pagamos con cacahuetes, tendremos monos. Si pagamos o incentivamos que hagan operaciones, pues harán operaciones, pero no estaremos pensando en el paciente, ¿no? Y entonces ahí las iniciativas con HOM, el Value Based Healthcare, pues los tenemos ahí. Tenemos múltiples tecnologías para múltiples soluciones. Aquí, de nuevo, el mensaje a la hora de la personalización. Sí, tenemos robots, tenemos formación, aplicaciones, wearables, audibles, que también están por ahí y cada vez pues, se están sonando más en estos foros, ¿no? Y todo el tema de comunidades, las comunidades de práctica y el empoderamiento que ayer surgía, como que ahora ya parecía que nos habíamos olvidado, ¿no? Y otro mensaje, el dinero que es necesario para la última milla, para el último kilómetro. Estamos haciendo muchos pilotos, muchos proyectos, pero luego, ¿qué pasa con la adopción de la innovación, ¿no? Al final, vamos, aquí estamos hablando de menos del 25% de las, ya que son muy específicas, menos generan algún tipo de comercialización o resultado final, que luego a ver cuántos de esos llegan al mercado final, ¿no? Pero tenemos que estar apoyando más, bueno, si es necesaria la I+D, tenemos que hacerlo también en la universidad, pero luego tenemos que estar buscando que eso se adopte. Y para adoptar la innovación ya no pasa únicamente de nuevo por tecnología, sino es un cambio cultural, es un cambio de procesos, y ahí de nuevo la formación es clave, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, primero yo sugeriría un alineamiento estratégico. Cuando hablo de alineamiento estratégico es una única estrategia. Ahora mismo está la estrategia en salud de la Comunidad Valenciana, también está saliendo una de salud digital, hay otra estrategia de envejecimiento activo y soledad no deseada. Entonces tenemos 5 estrategias diferentes que en ocasiones no están alineadas. Busquemos que haya una única estrategia. Y aquí Avisa es un buen foro, hemos de estar permanentemente observando nuevas tecnologías para ver lo que se nos viene encima, ¿no? ChatGPT pues está ahí. Yo hoy no lo he hecho sobre las tendencias, pero mis alumnos el otro día le pregunté a ChatGPT sobre cuáles son las tendencias o qué les tengo que decir sobre tendencias futuras, ¿no? En el ámbito de la salud digital.
habló para que resultara fiable, y sí, parecía fiable, pero al final todas las cosas pues estaban ahí, eran bastante obvias, ¿no? Formación, tenemos que continuar formándonos a diferentes niveles, tanto profesionales, pacientes, clínicos, todos, y formación, esto también lo podemos estar considerando formación, ¿no? Este tipo de eventos. Y luego, generación de evidencias. Si queremos también convencer a nuestros políticos o a nuestros mayores, aquí tenemos que estar midiendo y generando evidencias para estar convenciéndolos. Y nada, esto cuesta mucho dinero, no nos vamos a engañar, pero es que no hacerlo cuesta más, ¿no? Que es el mensaje. Igual como es que la formación es cara, sí, pero la ignorancia lo es aún más, ¿no? Y luego, sentido común, ¿no? Mucha tecnología, pero bueno, os pongo un tuit que también se hizo viral, no sé si lo viste, de una persona que acudió a urgencias porque su reloj le marcaba que su pulso era 0, que él se encontraba bien, pero que su pulso era 0, ¿no? Entonces, bueno, pues luego lo veis, pero al final el plan era, se aconseja valorar los sistemas antes de acudir al sistema y reparar reloj inteligente, ¿no? Entonces, tengamos sentido común y busquemos esto como podemos estar haciéndolo, porque la tecnología per se no va a ser suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Estupenda intervención y muy interesante. No tenemos más tiempo, pero no me resisto a lanzar tu pregunta y la de Víctor, y a lo mejor a la hora del café pues a alguien le apetece acercarse y comentar con vosotros. Vicente, hay muchas reservas respecto a la inteligencia artificial autónoma. ¿Cuál es tu opinión sobre ChatGPT y si está cerca de convertirse en una herramienta de colaboración especializada, suficientemente fiable y precisa para, en manos de médicos, por ahora, servir como asistente al diagnóstico e incluso, basándose en algoritmos de inteligencia artificial, hacer propuestas de tratamiento, ¿no? No, esto nos llevaría toda la tarde y toda la noche, pero bueno, ahí está, ¿no? Por si alguien quiere acercarse y preguntarte. Y, Víctor, me interesaba saber tu opinión, dados estos proyectos tan interesantísimos, ¿no? Tan tecnólogos, de tanta multidisciplinariedad, de tanta colaboración de profesionales, ¿cómo crees que está en este momento la sinergia real entre investigación, tecnología, industria y mercado para que estos dispositivos, que solo puedo aceptar, digamos, a imaginar la pasión y las lágrimas de estos pacientes que han participado, ¿no?, puedan llegar con naturalidad y como derecho universal a la sanidad pública, ¿no? ¿En qué momento estamos en esa colaboración productiva, sinérgica? Bueno, agradecer a todos vuestra presencia. No me dejan, no me dejan. Vale. No, ya me gustaría. Nos hemos quedado las ganas. Si están de acuerdo, quitamos postre y café. Para la siguiente nos vemos, ¿vale? Hay materia, un momento. Pues lo dicho, no, me habría gustado abrir un poco más los temas a la sala, no puede ser, el tiempo es el que es. Agradecer a los ponentes su experiencia, su presentación, su disponibilidad durante estos días que hemos estado trabajando por las tardes, noches, por correo electrónico. Y, bueno, igual hago aquí un anuncio extraño. Tano, el año que viene nos vemos en Las Vegas, ¿no? Ya lo tienes todo muy adelantado, ya dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Yo diría que lo que pasa en Avisa no se quede en Avisa, que nos llevemos todo esto a nuestros hospitales, a nuestras empresas, a las universidades y que esto llegue también, sobre todo, a los despachos donde están las personas que todos sabemos toman las grandes decisiones en materia de salud pública. Muchas gracias.